traen energía. No se me van a dormir hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay una palabra hermosa que Dios me da para todos nosotros, compartirla. Porque la palabra primero nos llega a nosotros, nos bendice. Me preguntaba, me dijo un hermano, oye hermano, no te había leído. Y ya cuando veo que mandé los versículos y demás, ya estabas en el Sinaí. Digo, efectivamente, fíjate que nos gozamos cuando escribimos una palabra de Dios, porque te metes con el Señor a que Él te hable, te ministre, te vaya diciendo cómo organizar la prédica. Es hermoso, hermano. Algún día los veremos aquí predicando a ustedes, pero es maravilloso tener esa interacción bellísima, estar en el Sinaí con el Señor. Yo le invito a que me acompañe a orar, ¿le parece? Vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe esta palabra. Dígale, Señor, gracias porque estoy vivo o viva. Gracias, Señor, porque hoy comí, hoy ya la libré. Gracias, Padre, porque tengo un techo, tengo una cama. Gracias, Dios, porque no estoy solo en este mundo. Gracias, Dios, porque tengo salud. Gracias, Dios, porque te tengo a ti, que eres mi abrigo. Yo estoy en tu cobertura. Gracias, Dios, por la vida de mis hijos, de mis hijas. Gracias, Dios, por la vida de mi esposo y de mi esposa. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado. Hoy vengo, dígale, hermano, hoy vengo, Señor, a recibir tu palabra. Hoy vengo, Señor, a recibir esa semilla. Señor, yo quiero ser tierra fértil. Quiero que tu palabra germine en mí y dé el fruto que tú quieres que dé en mi vida. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Anímese, anímese, hermano. La palabra de hoy se llama los escogidos, hermano, y hay mucha diferencia entre una persona que llega a Cristo y otra que es usada por Dios, ¿verdad? Porque muchos, dice la Biblia, son llamados, pero pocos son escogidos. Grabes eso, pocos son escogidos. Y la pregunta de esta predicación es, ¿qué ve Dios en ti o en mí para que seamos escogidos, o para que mañana nos escoja o hoy nos escoja? ¿Qué ve Dios en sus discípulos que quiere tener cerca? De eso se trata esta predicación. Y mire, fíjese, el miércoles pasado fue un día muy especial, tan especial que pues me agarraron de mandadero en la casa. Y entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué, Grayson? Vete a comprar unas mandarinas y unas toronjas. Y le digo, claro que sí, pero me dicen, pero que sean las más bonitas, las más grandes, las más rosaditas, las más bellas. Y yo me quedé pensando, ok, perfecto. Ya me fui a la verdulería, hermanos, a buscar, y efectivamente, ¿usted ha ido, algún varón ha ido a comprar que lo haya mandado a su esposa, hermano? Oye, se queda uno mirando y dice, ¿cuál será la más bonita? ¿Cuál será la mandarina más bonita? ¿Cuál será la toronja más bonita? Pero quiero decirle, hermano, que verdaderamente sí se puede distinguir, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? ¿Sí o no? Sí se puede distinguir. Dios nos los facilita. Entonces, esta predicación me hacía recordar Dios cuando escribía esta palabra, que así es Dios. Dios, cuando viene y observa en la tierra, Él ve. Y hay quienes se distinguen en su diario vivir. Hay quienes tienen algo distinto. Hay quienes son más serviciales en la obra. Hay quienes sin que le pidas algo están ahí. Y esos son como esas mandarinas que yo elegí, como esas toronjas que yo elegí, porque se distinguen de otras que se quedaron ahí, que no me las llevé. Ya luego le platico del susto que me dio el precio que pagué por ellas, que ni sabe uno, hermano, luego no sabe uno. Dice, pues ya ahora sé dónde se gasta el dinero la pastora. Oiga, en el ámbito espiritual es lo mismo, hermano. En el ámbito espiritual Dios también nos ve y somos diferentes, aquellos que somos escogidos por Dios para ir más allá, hermano, para salir de lo común, para darte una encomienda, ministerios, llamados diferentes, ¿sabes? Y bueno, le comento también una anécdota. Un miércoles aquí en la iglesia, el último miércoles que le tocó predicar a nuestro hermano Roberto Pérez, que ahora le mandamos un saludo a las redes, es pastor de Los Cabos, ya usted sabe, los que son de casa.
Le tocó predicar un miércoles y entonces yo me senté allá atrás, vinieron unos invitados, un matrimonio, los vi. Al final de cada servicio, para los que van llegando por primera vez, siempre pues tratamos de ir a saludarlos, y los miércoles que hay menos gente, todavía con más razón. Vamos, mi esposa huyó, o las hermanas, y los abordan para saber su nombre y de dónde vienen. Ese miércoles, hermanos, vinieron ese matrimonio y al final, después de que predicó mi hermano, pues yo los abordé. Sí, le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál sorpresa la mía? Que eran unos pastores que habían venido a tomar palabra aquí. Y bueno, platicando con el siervo, ¿no? Qué gusto me da tenerte aquí, que hayas venido a tomar palabra entre semana. Y le digo, fíjate que el que predica, que era Roberto, hermanos, le digo, es pastor, lo acabamos de ungir y esta es su última predicación y se va para Los Cabos a abrir una obra. Dice, wow, qué tremendo. Dice, oye pastor, ¿y cómo le haces o cómo supiste que él tenía que ser pastor? Lo tenías que ungir como pastor para abrir la obra. Y le digo, pues muy fácil, así como las frutas y verduras. Le digo igualito, le digo, ¿sabe qué, hermano? Eso se ve inmediatamente. Tú ves a la persona más servicial, ves a las personas celosas por la obra, ves a las personas que, créame, hermano, hacen amistad, a veces le predican a los que menos crees tú. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo hasta como chiste al pastor, es que si camina como pato, habla como pato y sabe a pato, ¿qué es? Pato. Así que nosotros nos distinguimos, ya sabemos aquí en la iglesia, en su casa Pan de Vida Riviera, quién es, ¿verdad? La pastora y yo vemos luego, decimos, mire, ese hermano va para pastor, esa hermana va para profeta, esa hermana va para tener algo grande, porque se le ve, hermano, se nota. Y vamos a ir a la palabra después de esta introducción para que usted vaya entrando en familiaridad. Fíjese que la Biblia dejó contemplado que nosotros podemos observar eso. Lo que hace falta es poner detalle. Va a ver usted, le voy a recordar cómo usted puede ver cómo alguien más se distingue en su casa, sus hijos, sus compañeros de trabajo. Vamos a la primer palabra, hermano, en esta que está en Lucas, capítulo 12, versículos 54 y 55. Fíjese cómo Dios nos dice, si puedes ver quién es diferente. Esa palabra me hacía recordar cuando me preguntó el pastor, ¿y qué viste en Roberto? Pues esto, hermano, dices también a la multitud, cuando ves las nubes que se salen del poniente, luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dices, hará calor, y así lo hace. Y ahí le va una más, y cuando te duelen los huesos, va a haber norte, mal tiempo. Amén. Así es decir, ya uno normalmente distingue los tiempos. Así que, así Dios, ¿verdad? También en nosotros ve la manera que nos conducimos, la manera que vivimos, y eso es lo que hace que Dios te llame a su iglesia, hermano. Así que si tú estás hoy aquí, es porque Dios vio algo en ti, porque a Él le plació llamarte. Tú no viniste por tu voluntad, a Él algo le llamó tu vida, hermano. Algo le llamó atención tu vida, algo quiere hacer contigo. Y le plació llamarte, invitarte a esta iglesia. Porque sabe, fue Dios el que movió a esa hermano que te evangelizó y te dijo, oye, te invito a mi iglesia. Fue Dios el que le dijo que te dijera. Fue Dios el que te hizo ver en redes sociales un día que estabas, que casi nunca lo hacemos estando en las redes viendo así. Y dije, ay, me salió Pan de Vida. Mira, está cerca de mi casa. Pues ahí voy. Fue Dios. No creas que fue el interés que tienes en el Face y en el Instagram. Fue Dios el que hizo que encontraras ese anuncio, ¿verdad? Fue Dios quien te hizo voltear cuando ibas manejando, diste la vuelta aquí y dijiste, mira, una iglesia cristiana y está cerquita de mi casa. Fue Dios el que hizo que voltearas porque Él quería que tú estuvieras aquí, hermano. Por eso la palabra de Dios lo confirma. Siempre nosotros, los cristianos, predicamos con la palabra. Todo lo que te decimos tiene que estar fundamentado en la palabra. Dice la palabra, alabando a Dios, esta es la iglesia primitiva, y teniendo a favor de todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice, hermano? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Repito,
Dios te añadió, no fuiste tú. Él le plació que estuvieras sentadito y sentadita hoy en esta iglesia, porque a Dios le plació. De muchos de los que llegan a la iglesia, hermano, no todos se quedan, ¿verdad? Y de los que se quedan, no todos se entregan al 100%, hermano. Y de ese que se queda y que no se entregan al 100%, son poquitos los que Dios puede ver para confiarles algo más que al común denominador. Algo más ve Dios en esas personas que dice, ella o él pueden ser confiables para que le encargue mi obra y puedan tener cosas mayores y más grandes. Esos pocos son los que a Dios equipara para cumplir con ese encargo. Y eso usted lo ve porque sobresale. Por eso yo le digo, mire, la Biblia dice en Juan 15, 16, no me elegiste ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Haz de cuenta que Dios te está hablando. Dios te eligió y te he puesto para que vayas y lleves fruto. Y tu fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Pero tiene que leer con mucho detalle esta porción de la palabra porque hay muchísima enseñanza ahí, hermano. ¿Sabe? Esto que ves aquí es para esos poquitos que Dios sabe que puede confiar en ellos. Yo le platico qué me hacía ver de este fruto que permanezca. Lo primero es que de esos poquitos que sí dicen, yo voy a jalar, voy a ser fiel con la obra, Dios les da. Yo recuerdo, hermanos, que esto cuando leí esta palabra, yo tuve a mi primer líder de ministerio, ya está con Dios, se fue en la pandemia con el Señor, se llamaba Antonio Vázquez, Tony Vázquez, líder del Centro de Regeneración de Alcohólicos y Drogadictos. Fue mi primer ministerio donde serví. Y me complace decir que Dios me hacía recordarlo porque a él, que era celoso, entregado, dispuesto, en esa iglesia donde yo crecí ahí en Collado, es Pan de Vida Collado, a él Dios le plació darle ese ministerio de centro de adicciones para alcohólicos y drogadictos. Y sabe, cuando dice que tu fruto permanezca, ¿qué cree? El día de hoy, ese centro de regeneración, él murió hace 4 o 5 años, sigue el centro de regeneración, el fruto permanece. Él comenzó una obra, Dios lo respaldó, le dio esa obra y hoy el fruto permanece. Aquí hemos anunciado que ese centro de regeneración cooperamos para que se esté construyendo incluso ya en un terreno propio. Dios me hacía recordar eso, esos siervos que Dios ve que pueden confiarles son los siervos que les dan esos frutos que permanecen. Y otro caso, otro ejemplo de esos frutos que permanecen es el ministerio de José de Arimatea. Sí, Dios le da a mi esposa una revelación de ese ministerio José de Arimatea, porque José de Arimatea, ¿verdad? Fue un hombre que hizo, ¿verdad? Que puso el cuerpo de Jesús en un lugar honroso. Entonces le dio Dios esa visión a mi esposa de crear ese ministerio para que cooperáramos y la gente pueda apoyar para el pago de la renta de las iglesias y de la manutención. Al día de hoy ese ministerio está en la iglesia madre y aquí también lo tenemos. Ese fruto permanece. A eso se refiere esta palabra, a esos pocos que ve Dios con devoción, con amor por su obra. Dios les confía cosas que permanecen para siempre. Para que Dios te revele, hermano, esos ministerios, así como a mi hermano Tony, como a la pastora, ¿verdad? De predicación, de ministerios de dones de sanidad. No se requiere descubrir el hilo negro, hermanos. No se requiere nada de eso, sino estar cerca de Dios, tener celo por la obra de Dios y misericordia por las almas perdidas. Eso es todo lo que necesitas para que Dios vea en ti algo que pueda confiarte. Nuestro Señor Jesús, hermano, enseñó a miles, ¿verdad? Pero Él le plació discipular solo a 12.
Y esos 12 estuvieron cerca de Jesús, no se separaron y a ellos les dio encargos diferentes, encargos muy especiales, ¿verdad? Y yo le comento que sí se nota cuando Dios le da a esos siervos escogidos algo que a los demás no les da. Yo le invito a que me acompañe, hermano y hermana, a ver ejemplos de esos cercanos de Dios, ¿verdad? En la Biblia, que tuvieron encargos diferentes. Mire, el primero fue el apóstol Juan. Dice la Biblia que él estaba siempre cerca, en el pecho, en el seno de Jesús, pegadito de él, ¿verdad? Y él tuvo grandes revelaciones, le dio Dios especialmente grandes cosas a este siervo. Porque mire, muchos habían profetizado miles de años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Pero a él, al apóstol Juan, se le reveló algo bien diferente, hermano, que no se había entendido a esa fecha. Y es esto que yo quiero que leas para que veas algo que distinguió a este siervo de Dios. Esto él escribió, está en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, algo que antes no se sabía. Todos esperaban al Mesías, pero cuando Juan escribió esto o escribió estos versículos, cambió la posición de quien había venido a esta tierra. Fíjese nada más, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue. Sí, fíjese nada más, hermano, estaba hablando de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que no tan solo estábamos esperando al Mesías, sino que el Mesías era parte de esa Trinidad que creó todo con Dios. Tenía un peso mucho mayor. Seguimos leyendo, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Me regresas, por favor, hermano? Le di uno de más. Entonces, hermano, nadie había dimensionado ese rol de Jesús, ¿verdad?, en esta tierra. Además, usted sabe algo, hermano. ¿Qué cree? Que Jesús le confió a su madre, a Juan. Era algo especial porque él estaba cerca. Dijo: en él puedo confiar. Y le dejó a su madre. Cuando estaba en la cruz le dijo: hijo, ella es tu madre, madre, ese es tu hijo. Y sabe, eso de qué le valió mucho al apóstol Juan, que fue el apóstol que murió de viejito, el apóstol que tuvo larga vida porque cuidó a la madre de Jesús. También, y allá se murió en la isla, ¿verdad? Y en esa isla, aparte, Dios le dio algo más todavía. Le dio y le reveló el Apocalipsis, que es el libro de los últimos tiempos. Cosas que todavía no se han cumplido, se las reveló a él. ¿Por qué, iglesia? Porque estaba cerca de él, porque vio algo diferente en él y le asignó cosas distintas a él. Otro ejemplo, sin lugar a dudas, hermano, de un ministerio muy especial es el del apóstol Pablo. Amén. Al apóstol Pablo se le dio alcanzar a los gentiles. Gracias a eso, hoy usted y yo somos cristianos y seguidores de Jesús, porque anteriormente, dice, el pueblo de Dios eran los judíos, Israel. Pero cuando Jesús le revela, dice: quiero que seas apóstol a los gentiles. Fue un ministerio internacional que expandió algo más. O sea, Pablo hizo algo tremendo, viajes misioneros, alcanzó muchas personas, y de ahí estamos nosotros. También le fue permitido conocer el tercer cielo. Ojo, no se pierda, le estoy mostrando cómo Dios distingue a sus escogidos, cómo Dios le da encargos especiales a aquellos que están cerca y que son celosos con su obra. Fíjese nada más, esto fue lo que experimentó el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sabe qué? Él llegó a conocer el tercer cielo, Pablo. Y conozco de tal hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre
expresar. Imagínense el tamaño de confianza que Dios tuvo en ese hombre que eligió para llevarlo al paraíso, al tercer cielo, y a darle a conocer cosas que a nadie más, hermano. Esos son los escogidos. Pero no es descubrir el hilo negro, es ser celoso por la obra, es ser misericordioso con las almas perdidas, y así como esa fruta, Dios verá y confiará en ti ministerios, dones y talentos especiales solamente para ti. Y sabe, el último caso que yo quiero mostrarte es del apóstol Pedro, también otro que estuvo ahí cerquita con él, ¿verdad? Al cual le dio el ministerio de fundar la iglesia de Jesucristo, hermano. Nada más y nada menos que fundar la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer una pequeña porción en Mateo 16, del 17 al 19. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cosa pequeña, no, fue un encargo especial. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, hermano. Yo le pregunto, hermano, si usted quisiera tener esos dones y talentos tan grandes como estos hombres de Dios que quedaron escritos en la Biblia y que sin lugar a duda hicieron cosas extraordinarias. ¿Por qué? ¿Por qué cree que fue? Porque Dios vio algo en ellos. Porque Dios vino a la tierra y dijo: ellos tienen algo especial, algo distinto, algo que no cualquiera podría resistir. Por eso, hermanos, es importante, hermano, que sepamos y que recordemos, ¿verdad?, que leímos en Juan 15:16 que Él nos eligió para dar fruto y que ese fruto permanezca, ¿verdad? Por eso la palabra dice, hermanos, este es el motivo de esta predicación: porque muchos son llamados y pocos, solo pocos son escogidos. Y estoy seguro, hermano, ¿a quién no le gustaría orar por alguien y que sanara? ¿A quién no le gustaría, hermanos, usted, por ejemplo, orar por alguien que se liberara de demonios? ¿No le gustaría a usted predicar en Walmart Express y que se convirtieran 2,000 personas, 5,500? ¿No le gustaría? Esos dones, esos talentos, muchos de nosotros quisiéramos tener, quisiéramos alcanzar. Pero hoy la palabra y Dios te dice: sabes, es importante que tú recuerdes, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios en alguien que pueda confiarle eso? ¿Qué ve Dios en alguien que pueda dar esos dones o talentos especiales y distintos que no a cualquiera da? Y de verdad, hermanos, que la respuesta a esa pregunta Dios me la daba. Me decía: observa, lee detenidamente y ve cuál es la constante de estos hombres que les leí, Juan, Pablo y Pedro. ¿Cuál es la constante? ¿Qué vio Dios, verdad, para elegir a esas personas? ¿Qué vio Dios en esos ejemplos que yo te puse? ¿Quieres saber la respuesta? Amén. La respuesta tiene que ver con este versículo, hermano. Todo con la Biblia, amén. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13: no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Dios lo que ve en las personas que puede confiar ministerios es si vas a resistir. Si vas a resistir, hermano. ¿Sabe? No vio su estrato social, no vio sus estudios de estas personas que eligió para darle grandes cosas, porque Pedro era pescador y Pablo era un erudito de la palabra. Eran cosas distintas, no era ese el punto. Si tenía dinero, si tenía estudios, si era sabio, si tenía un buen trabajo, no. Dios vio en ellos tres que iban a resistir. Dios vio en ellos que fuera a ser esa fruta
que no se echara a perder rápido, que no se rajara, como decimos en Veracruz. Dios ve esa resistencia para poder darnos y confiarnos cosas grandes, hermano. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Repita conmigo, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Diga, glorificados. Entonces Dios, hermano y hermana, que hoy está aquí, quiere saber cuánto resistes. Y depende de tu resistencia, es que te va a confiar más y más. Dios no quiere fruta que se raje a la primera. Dios no quiere personas, ¿verdad?, que no soporten la prueba. Dios no quiere confiarle cosas grandes a alguien que no decide cambiar su manera de pensar por lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces lo que le confiaría se desmoronaría, se caería con facilidad. Y Dios lo que quiere es que el fruto permanezca para siempre, que tu ministerio permanezca para siempre, que por ahí recuerden el libro que escribiste, una prédica que diste, que por ahí alguien diga, este hermano me habló de Cristo y me convertí y ahora soy pastor o pastora. Ese fruto que permanezca. Pero Dios no se lo va a confiar a alguien que de antemano sabe que puede rajarse, que puede abrirse, que puede salirse, que se puede enfriar con facilidad. Y aquí hay algunas características, hermano, de cómo son los escogidos de Dios. ¿Quiere ver las características de un escogido de Dios? Y usted dice, a ver con cuántas de esas cumplo. Vamos a la palabra, hermano. Dice Colosenses capítulo 3 del 12 al 15, vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces dice, ponte el vestido así, como escogido de Dios, y empieza a decirte cuáles son las características. Santos, ¿sabe qué significa santos? Apartados y amados de entrañable misericordia. Yo lo decía, Dios busca gente que tenga misericordia por las almas perdidas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. No te rajes a la primera, escogido, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también nos pide que perdonemos, hermano, que seamos hombres y mujeres perdonadoras, perdonadores. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Todo esto que le leí, hermano, son las características de un escogido. Ahora bien, amados hermanos, ¿y cómo saber si somos de esos escogidos? ¿Cómo podrás saber si tú o tu hermana o tu hermano eres de esos escogidos de Dios? Yo le pregunto, vamos a hacer un análisis. ¿Sigues vivo después de ese accidente, de esa enfermedad? ¿Sigues de pie después de ese abuso que sufriste en la infancia y lo superaste y perdonaste? ¿Has librado adicciones y estás de pie? ¿Has superado quiebras económicas y sigues firme con tu fe? Si te ha pasado una o muchas de estas situaciones y estás aquí todavía, es porque posiblemente seas uno de esos escogidos de Dios. Denle una ofrenda de palmas a Jesús. Por eso la Biblia, hermano, en Romanos 8, del 28 al 29 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que le pasan todas esas cosas, le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y tal vez, hermano, solo tal vez te preguntes, no sé ni cómo he resistido. No sé si te ha pasado eso, yo me lo he preguntado. No sé ni cómo he salido. No sé ni cómo me he levantado. Pero el que te escoge, escucha bien, el que te escoge te respalda. Siempre está ahí. Ese es el síntoma, el indicador de un escogido, de aquel que se ha levantado y no se pregunta cómo. ¿Cómo salí de este hoyo? No lo sé, fue Dios. Yo no hubiese podido. Dice la palabra, seguimos leyendo Romanos, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos? Escuche bien, la palabra se llama los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió por ti, por mí, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, hermano, te cuida, intercede. Saliste por Él, venciste por Él, te levantaste por Él. Esa es la respuesta. Hoy le hablo a todos mis hermanos y hermanas que han sufrido, hermanos, que hemos sufrido más que el común denominador. Dios sabe que eres más que vencedor, que eres más que vencedora, y sabe que nada te convencerá de separarte de Él. Amén. Por eso la palabra, seguimos leyendo Romanos, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos ama, nos llama, nos escoge y nos hace vencer. Por lo cual estoy seguro, hermano, estos son los sellos de los escogidos. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Esos son los escogidos. Las pruebas, ataques, no son comparables, hermano y hermana, con lo que Dios, la gloria que Dios tiene preparada para ti. Los escogidos son diferentes, tienen pruebas más difíciles, encargos más grandes, pero también gloria más grande, recompensa más grande. No te olvides de eso. Dios nunca deja a un justo caído, hermano. Y yo le digo que sin lugar a dudas, dice la palabra en Romanos 8, 18, 19, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermano y hermana, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, aleluya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, de los escogidos, del pequeño rebaño. Yo le digo algo, hermano y hermana, como pastor, me toca orar por hermanos y hermanas fieles que sirven. Y me duelen sus procesos, me duelen, los cargamos, los llevamos. Quisiéramos que el proceso terminara rápido, quisiéramos que salieran adelante. Y estamos orando, intercediendo, ¿verdad? Esperando que sean levantados esos hermanos valientes. Hoy Dios te dice que todo lo que haces está escrito en un libro de memorias. Tu resistencia, tu perseverancia, Dios no la toma por desecho. El hecho de que no te rajes, de que no te abras, de que no te enfríes en las vacas flacas, en los momentos difíciles, en los momentos complicados, Dios te dice, yo tengo un libro de memorias de todo lo que has soportado. Eres mi especial tesoro, te dice Dios. Y a su tiempo, dice Dios, verás que valió la pena. Verás que valió la pena, hermano y hermana. Por eso quiero que leas conmigo esta palabra de Malaquías.
Porque muchas veces yo le hablo a esos hermanos que sé que están pasando procesos difíciles. Quiero decirle que a veces vemos a los impíos gozarse y nosotros padeciendo. A veces vemos a los impíos en fiestas y nosotros orando, llorando. Y tal vez por la mente te pase y diga: Señor, ¿cuándo salgo? ¿Cuándo me toca a mí? Malaquías respondió a eso que tú pensaste o has pensado en tu intimidad. Vamos a leer. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Ponga atención. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Está entendiendo? Alguien se está quejando. Alguien ha pensado: ¿de qué sirve que estoy aquí y no tengo? Estoy padeciendo más que los impíos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, mira cómo les va. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ahí andan, vivitos y coleando. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memorias delante de él. Para los que temen a Jehová, para ti, hermano y hermana, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, te dice Dios, te perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volverás y discernirás la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no les sirve. Dale una ofrenda de palmas a él. Yo creo, hermano, que ser esa fruta, la más bonita de la verdulería, y que te escojan, es un privilegio. Que Dios te escoja para darte ministerio, célula, para darte un pastorado, para darte encomiendas, que te revele ministerios que nadie antes tenía y que alcances muchas almas, que transforme Dios mediante tu vida familias, matrimonios. Es un privilegio. Lo creo, estoy convencido. Pero también sé que muchos de aquí, espero que no solo yo, hayan dicho: Señor, ¿no tienes otro guerrero que se aviente esta batalla ya? Ya me tiemblan las piernitas. A veces siento que se me va el aire. Y ves, todavía para colmo a los impíos frescos, como leímos, ¿no? Te pasan enfrente y dices: Señor, ¿no tienes otro guerrero por ahí? Pero quiero decirte, hermano, que en el pasaje de Lucas 18, de la viuda y el juez injusto, Dios te habla a ti y a ti, a los escogidos que padecen, a los que ahorita a lo mejor no están viendo la suya. Y en ese pasaje Dios les dice: no te desanimes, persevera, mantén tu fe, que pronto te haré justicia. Termino con esto, dice la palabra en Lucas 18 de ese pasaje: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto te hará justicia, hermano y hermana. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, lo que quiere ver en ti es que no te rajes, que conserves tu fe, que resistas, porque Él te hará justicia. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios por tu palabra, Padre. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar, vamos a orar. Yo sé que Dios habló hoy a tu vida, hermano y hermana.
Mientras oramos, quiero decirle, hermano, que hoy, mientras estaba orando en la mañana al Señor y abrí la Biblia y me dio un pasaje donde confirmaba esta palabra, hermano, porque Dios, cuando tú estás cerca de Él confía en ti cosas, no te deja, ahí está siempre. Te quiere llevar a cosas mayores, a cosas más grandes. Y leía yo el pasaje de Marcos, capítulo 14, y ese pasaje hablaba de que Jesús había ido al Getsemaní a orar y le dijo a sus discípulos: siéntense aquí en tanto que yo oro. Y Jesús solo llamó a tres: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Solo a tres, y le dijo a esos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédate aquí conmigo y vela. A nadie más Jesús le expresó ese sentimiento que a quienes estaban cerca. Y hoy el Señor me decía que te dijera, hermano y hermana, si tú estás cerca de Dios, Él sabe todo lo que necesitas. Él escucha tus oraciones. Él está atento a ti porque está cerca de Él. Y créeme, hermano, que Él te hará justicia. Así que yo quiero que oremos juntos. Ahí donde está, dígale: Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me has llamado a tu iglesia. Ayúdame, dígale, hermano, ayúdame a permanecer. Ayúdame a no salirme, a no ser de esas estadísticas que llegan y se van. Ayúdame a permanecer en el camino. Quiero ser como esa fruta dentro de una huerta que destaca. Quiero que tú veas en mí el amor por tu obra, la devoción y el celo por las almas perdidas. Que veas en mí, Señor, que nada me separará de tu amor. Aún vengan batallas, dificultades, aún vengan procesos difíciles, Señor. Dame la fuerza, dígale, hermano, dame la fuerza, Señor, para soportar y para salir en victoria contigo, Señor. Porque yo quiero ser de ese grupo pequeño, de los pocos escogidos. Quiero que confíes en mí dones, ministerios, talentos, para que podamos dejar una huella en esta tierra y que no pasemos desapercibidos. Dígale, hermano, a Dios: Dios, no quiero ser del montón, quiero ser de los pocos escogidos, quiero ser un factor de cambio en mi familia, en mi comunidad, en mi sociedad, Padre. Quiero ser diferente, quiero ser un instrumento de gloria y de honra para ti. Así que te damos gracias, Dios, porque sé que tú has hecho cosas grandes y hermosas y harás aún mayores prodigios en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos dando gracias en el nombre de Jesús.